Hola a todos. Buen día y bienvenidos. Soy Moisés Cota del Ángel. Esto es Resentimientos de la Nación. En esta ocasión les hablaré sobre el presidente más querido, al menos por la mayoría, de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, sobre su toma de posesión en San Lázaro y del primer mes de su gobierno para la llamada Cuarta Transformación. Sin más preámbulos, comencemos. Sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024. El sexenio de la Cuarta Transformación morenista. 2018. Sobre la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Cuarta Transformación, y sobre sus compromisos, como la esperanza de México. El sábado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, quien había sido candidato del partido del que es fundador, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, de la coalición Juntos Haremos Historia, toma protesta como presidente constitucional de México en la sede de la Cámara de Diputados, frente a los legisladores, relevando a su predecesor, el fallido e impopular presidente Enrique Peña Nieto, cuya gestión fue lamentable y peor evaluada, no sin antes saludarlo previo al evento. AMLO rinde protesta como el flamante presidente de los Estados Unidos mexicanos, heredando la deuda histórica, la violencia y la delincuencia organizada, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, entre otros males y déficits de la anterior administración, característicos del sexenio del horror de Peña Nieto. Como formalidad, como cada presidente electo, pronunció el artículo 87 sobre la rendición de protesta escrita en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Cada presidente de México juró guardar y hacer guardar la Constitución mexicana, aunque con muy poco éxito, sobre todo cada priista en pasadas tomas de protesta. El pueblo de México ha conferido en muy pocas veces el cargo de presidente de la República a cualquier fantoche privilegiado cuya imposición ha llamado democracia. Andrés Manuel sería, en este caso, el primer presidente electo legítima y democráticamente por el pueblo mexicano, aunque después de la llamada alternancia de Vicente Fox Quesada a comienzos del tercer milenio. Cada presidente en sucesión ha procurado excepto el bien y la prosperidad de la Unión, y muy pocos han escuchado las demandas del pueblo de guardar y hacer guardar la Constitución, así como todas sus leyes, sobre todo en fallidas administraciones como la de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, etc. No tengo derecho a fallar, dijo el presidente, que pasó de ser electo a ser el presidente formal de todos los mexicanos que votaron orgullosos por él, por su partido, al menos la gran mayoría. Muchos de sus creyentes y seguidores consideran su victoria y su toma de posesión como un final feliz, como la solución a la corrupción política, a la mafia del poder, a la delincuencia, al neoliberalismo, al fraude electoral, a la violencia, a la pobreza, a la ignorancia y a cualquier injusticia en el país. Los mismos creyentes consideran que el ahora presidente no nos fallará, porque no tiene el derecho a fallar. No tengo derecho a fallar. Nada material me interesa ni me importa la parafernalia del poder, siempre he pensado que el poder se debe ejercer con sabiduría y humildad. Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos. Soy optimista y creo que vamos a salir bien, vamos a enfrentar bien los grandes problemas nacionales porque creo en mi pueblo, dijo. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafo 2. Al juzgar por lo que dijo el ahora presidente de todos los mexicanos en el Congreso, sería el primero en el cargo, desinteresado en propiedades y en los lujos del poder ejecutivo. No por nada pone en venta el avión presidencial del anterior mandatario, según sabemos. Si acaso, sería el primero en el poder en ser humilde y sabio y actuar con buenas decisiones en su gobierno.
La gran expectativa de entre los mexicanos lo llevó a la victoria en la contienda electoral y a la conquista de todos los estados de la República Mexicana, excepto Guanajuato, lo cual implica no fallarles a todos los que votamos por su partido Morena. Para ser un presidente optimista, recibió de su predecesor priista un país en quiebra, dolido y acabado por la corrupción, la violencia y el crimen organizado, y otros grandes problemas nacionales a los que asegura enfrentar con su fe en el pueblo. De no cumplir todos los compromisos de su campaña, al menos la mayoría de estas, defraudará a todos sus creyentes y seguidores que despotrican contra sus críticos, especialmente contra creyentes y filiales de otros partidos. Andrés Manuel agradeció al expresidente Enrique Peña Nieto por respetar la voluntad del pueblo y por no intervenir en las pasadas elecciones del 1 de julio de este año cuando, por otro lado, fue denunciado por el PAN y por el Movimiento Ciudadano por intervenir en las elecciones a favor del candidato priista José Antonio Meade y en contra del candidato panista Ricardo Anaya, quien fue perseguido por la PGR por su escándalo de lavado de dinero para su campaña panista, según sabemos. ¿Qué hace pensar que respetó la decisión del pueblo en esa ocasión? Si durante su gestión presidencial jamás respetó nuestras objeciones, sobre todo con las 11 reformas que movieron a México al vacío, y transformándolo en el peor de los países posibles. En mi opinión, nada hay que agradecerle excepto el haber entregado nuestro patrimonio al extranjero en 2013 con la reforma energética, la aprobación del matrimonio igualitario para el Congreso en 2015 que grupos conservadores obligaron derogar y el miserable aumento al salario mínimo en 2017 de tan solo 8 pesos. Aseguró a los diputados, así como a todos los mexicanos, que se llevará una transformación pacífica y ordenada, pero a la vez profunda y radical, al asegurar que acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México. Acabar con estas prácticas pertenece a dos de sus numerosos compromisos que tiene con el pueblo. ¿Lo logrará? La cuarta transformación consiste, según el presidente, en convertir la honestidad y la fraternidad en una forma de vida, pese a que la corrupción y la impunidad son costumbres políticas que son una regla más que una excepción desde el PRI y el PAN en el poder, y de otros partidos políticos en México. Idem. Párrafos 6 y 7. Aseguró a la ciudadanía que habrá una clara separación de los poderes político y económico, así como acabar con el influyentismo de una minoría rapaz y privilegiada que tanto ha hecho daño a México, cuando empresarios como Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Carlos Ángel González, Olegario Vázquez Aldir, entre otros serán los consejeros del presidente de la Cuarta Transformación, lo cual significa que aún habrá medios oficiales y monopolios. Pese a su alianza con empresarios, a diferencia del gobierno de Peña Nieto, el gobierno de AMLO será incluyente. Representará a ricos y a pobres, creyentes y a libres pensadores, a todos los mexicanos y mexicanas asegurándonos también un auténtico Estado de Derecho. Y Biden. Párrafos 10 y 11. Si no es que las condiciones sociales y económicas de siempre sean iguales para los ricos, que serán pobres, y para los pobres, que serán más pobres que en otros sexenios. Una de sus problemáticas pero sobresalientes promesas de campaña es la de no perseguir a exmandatarios y a otros políticos por actos de corrupción, lo cual puede cumplir sin ningún problema, y aún así espera acabar con la corrupción y la impunidad en su mandato, pero que depende de la decisión de los mexicanos la detención de cada uno de los funcionarios que desviaron recursos públicos y que aceptaron sobornos, en una consulta ciudadana como en todo aspecto cotidiano del país, porque el presidente, al parecer, les prometió amnistía, al igual que al expresidente Peña Nieto. Rosario Robles, César Duarte, Emilio Lozoya Austin, entre otros, para Andrés Manuel son solo chivos expiatorios, porque perseguirlos sería circo y simulación y las cárceles serían insuficientes para un gran número de implicados en corrupción, aún en delitos graves. En cuestiones políticas y sociales sobre injusticias como asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos como en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, algunos municipios de Michoacán, entre otras comunidades afectadas por los abusos de la policía y las fuerzas armadas de todos los niveles, dijo el presidente que se podría castigar los errores del pasado, pero consideró como fundamental poner fin a esta horrible historia y empezar de nuevo, es decir, borrón y cuenta nueva para no investigar y perseguir a funcionarios del pasado, cuando más resonó en la Cámara de Diputados el conteo del número 1 al 43 en solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa víctimas del crimen de Estado sucedido en Iguala de septiembre del 2014.
Por lo cual días después firmó, en compañía de su gabinete, el decreto para la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa. El PRI, al convertirse en la nueva oposición política del gobierno de la Cuarta Transformación, exige al nuevo mandatario no aumentar el precio de la gasolina más allá de la inflación y bajar su costo, entre otras demandas, cuando el gobierno del nuevo PRI de Peña Nieto fue el responsable de crear la indeseable reforma energética, lo que implicó el gasolinazo, y no se hizo nada para detener esta traición a la patria, cuando la inflación aumentó constantemente el precio de la gasolina. Ahora la oposición es ridiculizada por las redes sociales a la hora de exigir justicia al gobierno de AMLO, cuando debieron exigirla a Peña Nieto cuando este ostentaba el poder y sus lujos. El presidente entrante se comprometió no solo en construir una refinería, sino habilitar las 6 refinerías del país para poder bajar el precio de todos los combustibles. ¿No habrá más gasolinazos en el gobierno de Andrés Manuel? ¿Cómo podemos estar seguros de que eso será realidad y no otra promesa rota o mentira de políticos? ¿Será posible la construcción y la reactivación de refinerías en este país? Además, los aumentos al salario mínimo del 1 de enero del 2019 serán suficientes para comprar la costosa canasta básica. No vaya a ser que los del sur se quieran pasar al norte del país para ganar un poco más de bajo salario. El presidente fundador de Morena prometió no incrementar la deuda del país, después de que Enrique Peña Nieto dejó la deuda histórica de 10 billones de pesos. ¿Acaso se puede aumentar más esta deuda? Porque el exmandatario conserva aún el cinismo de decir que le debemos mucho a su fallido gobierno. Garantizó el tabasqueño respetar la autonomía del Banco de México, aun cuando el Fobaproa enriqueció a todos los bancos de México desde los 90 más de lo esperado, pagándoles con nuestras cajas de ahorro, sobre todo cuando Banxico aumenta su tasa de interés en 2015. Las inversiones de cada clase de empresarios en este empobrecido país estarán más seguras, sobre todo para los tenedores de bonos del cancelado nuevo aeropuerto, Naim, en Texcoco. Promete también la creación de nuevos empleos a partir de impulsar nuevos proyectos con inversión pública y privada en este país, para evitar la migración legal o ilegal de mexicanos desempleados a Estados Unidos. Los sueldos de estos nuevos empleos en estos nuevos proyectos serán dignos y justos para el obrero, pues siempre se ha tratado como esclavo al trabajador mexicano de menos estudios por parte de jefes sindicales y empresariales capitalistas nacionales y transnacionales como algo normal. Inclusive el desacato a los derechos humanos se ha normalizado por cada clase de poder en este país. Sin duda, la construcción del Tren Maya generará más empleos en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pero el ecosistema del sur del país no se verá afectado por ello durante su construcción, pues afirma que se usarán vías inactivas alrededor de esas regiones selváticas. Pues la madre tierra dijo sí al proyecto del Tren Maya, según el tabasqueño. En cuanto al proyecto de las pistas aéreas adicionales de Santa Lucía y el funcionamiento del actual y del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, reafirmó su compromiso con la frase recurrente: me canso. Se comprometió en decretar la corrupción como delito grave, nos prometió que no robaría, ni él ni sus familiares, amigos y gabinete, y que serían juzgados como a cualquier ciudadano, asegurando que nadie de su gabinete sacaría provecho de su cargo a costa de los mexicanos, pese a que muchos de los militantes de su partido se comportan como superiores con el mismo pueblo y con militantes de otros partidos, especialmente al estacionarse en cualquier parte, en lugares prohibidos frente al Palacio Nacional, por lo cual fueron multados. Además, se comprometió en reformar el artículo 108 de la Constitución Política para eliminar el fuero de los funcionarios públicos, que no se logró en la Cámara de Diputados. Pero sí se eliminó la pensión para los expresidentes de México, según sabemos por el Congreso y por diferentes medios de información libres y oficiales. Además, se comprometió en hacer más reformas en la Constitución con el fin de establecer un estado de bienestar y garantía de los derechos del pueblo a la salud, a la educación y a la seguridad social, cuando México ya tuvo suficientes reformas para el beneficio de la minoritaria clase política en los últimos sexenios y para dirimir el hambre, la pobreza y la enfermedad del resto de nosotros los mexicanos. Que tendremos un sistema de salud gratuito y mejor como el de Canadá y Dinamarca, no vaya a ser que esa salud gratuita sea privada a mexicanos sin seguro ni calidad de vida. Demasiado hermoso para ser verdad, una mejor salud y calidad de vida en el país más herido y enfermado de América Latina. En cuanto a las acciones que se realizarán en su gobierno, López Obrador cancelará la mal llamada reforma educativa, pero se recogerá y usará de nuevo la evaluación docente contra la que se han mostrado la CENTE y toda clase de maestros de México con dignidad, pues cierta evaluación es la médula de la reforma más impopular de Peña Nieto, la educativa. La educación no podría estar peor en México, sobre todo por el nuevo modelo educativo de Aurelio Nuño, que
que ha echado a perder a toda una generación de alumnos y maestros. Se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, de quienes recibe el bastón de mando y ceremonia religiosa en el Zócalo capitalino como el último recurso para un mejor gobierno, aunque siempre los indígenas han sido desde siempre la comunidad más discriminada y marginada de México, aún por otros mexicanos, pues aún se discrimina por mexicanos a otros mexicanos por razones sociales y económicas más que raciales. Aumentarán los salarios mínimos de todos los jornaleros en México, especialmente en la frontera norte con Estados Unidos, donde Donald Trump aún desea su amado muro pese al acuerdo comercial llamado USMCA. Teme que en México, aunque también aumentan los impuestos y la canasta básica pese a las promesas de López Obrador de que bajarán, entre otros compromisos dados anteriormente en su campaña, el de dar empleo de aprendices a millones de jóvenes en talleres, en comercios y en empresas, capacitación incluida y un sueldo alrededor de 3.500 pesos al mes, por lo cual no habrá niños. El de 10 millones de becas para jóvenes estudiantes en todos los niveles escolares, la creación de universidades públicas y el fomento a las actividades culturales y deportivas, de ciencia y tecnología, el aumento a la pensión de los adultos mayores y seguro social para los jubilados, pensión igualitaria a personas con capacidades diferentes, apoyo a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, créditos para agricultores, pescadores, a jefes de talleres y a toda clase de artesanos. El evitar afectaciones al medio ambiente, sobre todo por todas las construcciones de escuelas, hospitales, refinerías, aeropuertos y demás infraestructura durante el de AMLO para llevar a México a la cuarta transformación. El de bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos con la ley de remuneraciones llevada al Congreso, así como el suspenderles el servicio médico privado y otros privilegios, pero seguirán ganando más que el mexicano común, porque por lo tanto en el Poder Judicial ganan 600,000 pesos, más que el presidente en turno. Que ningún funcionario tendrá aviones ni helicópteros privados comprados con dinero público. Como prueba de eso, según creyentes, puso en venta el avión presidencial de Peña Nieto, pero los militantes de Morena poseen autos blindados, trajes caros y se estacionan en lugares prohibidos y reservados, lo ya mencionado, a 20 días del nuevo gobierno. Los 8.000 elementos del Estado Mayor Presidencial de Peña Nieto pasan a conformar la Guardia Nacional creado por el presidente Andrés Manuel, es decir, los soldados que pasaron de los cuarteles a las calles de forma extremista con la Ley de Seguridad Interior para combatir la creciente violencia y la delincuencia organizada en la mayor parte del país. El presidente no vive en Los Pinos, que decretó como centro cultural, donde han desaparecido nochebuenas y objetos de valor que datan desde el Porfiriato, según fuentes, quizá por el anterior gobierno, sino en la Casa de la Transición de la colonia Roma de... Además, el tabasqueño será el comandante de las Fuerzas Armadas, pero asegura que no habrá represiones ni violaciones a los derechos humanos, así como su encubrimiento, pese al marco legal que los exonera de estas violaciones y delitos de homicidios dolosos. López Obrador ha dado al comienzo de su administración presidencial un total de 100 promesas, entre las que sí y no cumplirá. Esperemos que el presidente no traicione al pueblo ni a sus creyentes con el incumplimiento de todas estas promesas. Al finalizar su toma de posesión agradece su presencia a los jefes de Estado que invitó al solemne evento, sobre todo a Ivanka Trump, que vino en representación de su padre el presidente de Estados Unidos que nadie quiso en México, sobre todo en agosto del 2016, y a Mike Pence el vicepresidente del mismo país. También tuvo como invitado al reelecto presidente de Bolivia, Evo Morales, y al indeseable presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticado en San Lázaro con una pancarta contra su presencia que dice: "No eres bienvenido", quien convirtió su propio país en un infierno para sus habitantes, peor que México al parecer, entre otros presidentes de Latinoamérica. Así como también al rey de España Felipe VI, uno de los primeros reyes y líderes mundiales en asistir a la toma de protesta de un presidente de México. Bien pudo ser una toma fifí de posesión, aún para el presidente de la austeridad, por el fausto y la elegancia de los invitados más sobresalientes y privilegiados del primer mundo. Después de San Lázaro se dirigió al Zócalo para asistir a la ceremonia religiosa hecha por integrantes de los pueblos indígenas y recibir el bastón de mando, donde fue recibido por 160,000 personas que vitorearon el inicio de su gobierno hasta la noche del 1 de diciembre, el evento que marcó el primer mes del gobierno de la Esperanza de México. En la tarde previa a la Navidad, fue el curioso pero trágico accidente de la gobernadora de Puebla por el PAN Marta Erika Alonso y de su esposo el senador ilegítimo y el exgobernador de la misma entidad y mismo partido Rafael Moreno Valle, quienes, junto con el piloto y demás personal a su servicio, perdieron la vida al estrellarse la aeronave en un baldío del municipio de Coronango, en el estado de Puebla. Por medio del vocero de la gobernadora, Max Cortázar, se exigió una investigación parcial, con prácticas internacionales para aclarar la causa de este suceso.
mientras que en este municipio reciben asistencia de la PGR y peritaje profesional, a diferencia de las demás carpetas de investigación de homicidios dolosos, cerradas e ignoradas por nuestras autoridades durante el anterior gobierno. Andrés Manuel López Obrador escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno a actuar de inmediato. Y después. En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso. Como autoridad asumo el compromiso de investigar las causas, decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia. Redacción, Animal Político, 2018. Hasta el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el ingeniero y secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, lamentaron este grave ocurrido también en sus respectivas cuentas de Twitter. El primero dio sus más sentidas condolencias, pronta recuperación y paz a sus familiares, mientras que el segundo aseguró el inicio de la investigación de lo sucedido por parte de la administración del aeropuerto y de la DG de Aeronáutica. En entrevista con Milenio, Luis Miguel Barbosa, rival de la señora de Moreno Valle por la contienda electoral en Puebla de este mismo año, lamenta esta tragedia, pero también contendrá por la gobernatura en estas elecciones por el partido Morena, según medios y redes sociales, en el que ha sido militante desde el 2017, después de dejar el PRD en el que militaba desde 1997, después de haber dejado el PRI al que originalmente perteneció desde 1994. En el día de Navidad, una vez confirmado por las autoridades competentes la identidad de los restos de las víctimas del accidente, dieron despedida en la ceremonia fúnebre llevada a cabo en la Plaza de la Victoria, en la que asistieron los miembros de los comités estatal y nacional del Partido Acción Nacional, PAN, amigos y familiares, así como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente López Obrador, quien recibió gritos pidiendo justicia, fuera Morena, y abucheos por parte de los asistentes, quizás simpatizantes del PAN. Del senador y de la gobernadora, y de los 3 tripulantes de la aeronave, solo quedaron cenizas de... Tanto los asistentes, los deudos y funcionarios de dicha entidad exigieron lo ya antes pedido: investigación profesional e independiente que no deje dudas sobre la causa del accidente, especialmente el jefe de la oficina de la gobernadora de Puebla, Luis Banch. Redacción, Animal Político, 2018, con información de Reforma y Notimex. El mismo fue complaciente con la gobernadora y con su esposo respecto a la determinación, ayuda humanitaria y trayectoria política en sus palabras de despedida. Pero cabe recordar que Alonso y Moreno Valle no eran precisamente buenos enrados políticos para ser homenajeados, pues a la señora Marta Erika se le acusó de fraude electoral basado en el nepotismo de su esposo, entre otras irregularidades, quien a su vez fue acusado de espionaje con el malware Pegasus, usado por el gobierno de Peña Nieto en 2017 contra periodistas y activistas, de acuerdo con la investigación de Aristegui Noticias. Imposición y fraude, estos fueron la fuerza del cambio de quien fue gobernador de Puebla antes de su esposa. A partir de este siniestro ocurrido en el baldío de Coronango, las opiniones se dividieron entre las de los creyentes y defensores del tabasqueño y de las de los simpatizantes del PAN que lo acusan de atentado, entre otras especulaciones. Parece que el presidente no estaba dispuesto a hacer aclaraciones de por qué no fue a los funerales de los políticos, solo que quiso ser prudente para no caer en las provocaciones creadas por los conservadores, que buscaban desacreditarlo por el triunfo de su partido Morena, según el mandatario. A sus opositores en redes sociales llamó neofascistas, o bien también, ardidos, como sus creyentes llaman a sus críticos. Después el mandatario lo negó, al cambiar la palabra por mezquinos para referirse a ellos, en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Con información de CNN en español. A finales de este mes y de este año, especialistas canadienses concluyeron el peritaje del accidente de la pareja Moreno Valle en Coronango, no sin la intervención de la PGR, la Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SST. Los peritos extranjeros aseguran no encontrar explosivos en la aeronave que pudieron causar este percance. Los mismos confiaron en que el gobierno de México dé continuidad en el caso para esclarecerlo para después, además de los reportes de Estados Unidos y de la Unión Europea. Verdugo Chávez, 2018. Entre otras cosas, se suscitaron despidos masivos en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, como regalo de Navidad.
En Ciudad de México y en los estados de Veracruz, Guanajuato y en otros sucedieron los primeros ajustes y recortes de presupuesto de la nueva administración de López Obrador, un eufemismo para referirse a dichos despidos, los cuales fueron alrededor de 150 empleados en Tuxpan y Córdoba, donde fueron encerrados por guardias de seguridad para obligarlos a firmar su renuncia, y 100 en Irapuato aún 5 días antes de Navidad, donde simplemente fueron notificados de que ya no volverán a trabajar el día siguiente en el mismo lugar, de lo cual hubo un video. En redes sociales los ex empleados del SAT en Guanajuato agradecieron al nuevo gobierno de López Obrador por despedir a más de 100 empleados en la misma entidad. Con engaños, sin vacaciones pagadas ni liquidación, pero sigan votando por la Cuarta Transformación, son los comentarios de indignación hacia el mandatario. Esto con información de proceso y sin embargo. ¿Acaso los cambios internos justifican estos despidos en el SAT? Pues de acuerdo con Forbes, esta dependencia no es la única, sino que también hay despidos a destajo en dependencias federales. Este es, al parecer, la austeridad de Andrés Manuel que muchos de sus seguidores defienden pese a la realidad. ¿Acaso las contrataciones del personal ya despedido tienen mucho que ver con el cambio de gobierno y de partido? Pues según algunos ex empleados, en pasadas alternancias no se hicieron todos estos despidos de dependencias como el SAT. En estas últimas fechas del año, ocurrieron severos casos de huachicoleo en Puebla, estado número 1 en destacar en robo de combustible, y en Hidalgo, y en diferentes partes de la República Mexicana. Entre pozos y tomas clandestinas, pipas y camionetas con gigantes contenedores de gasolina se divide el gran negocio que tuvo origen, posiblemente, en la terrible reforma energética de Peña Nieto o desde el sexenio de Felipe Calderón. Gran negocio por el que hubo asesinatos, fraudes, corrupción, decomisos y detenidos, huachicoleros y sus clientes, más que en el anterior sexenio priista. Para cerrar el año, el presidente de la Cuarta Transformación visitó su tierra natal Tabasco para asistir en calidad de invitado a la toma de posesión del gobernador de Tabasco, abanderado del partido en el poder, Adán Augusto López, y fue recibido en las calles del Congreso local, no precisamente por sus seguidores y creyentes, sino por manifestantes molestos con el presidente tabasqueño y en compañía de la dirigente de Morena Yitcol Polensky, el coordinador de diputados Mario Delgado y el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco y agentes de seguridad, que se encontraban dentro de autos blindados, quienes le exigieron cárcel para el gobernador saliente Arturo Núñez Jiménez y le gritaron que se bajara, que no sea cobarde, de acuerdo con el video subido a redes sociales. Reporte Índigo, 2018. Pues Arturo Núñez Jiménez, abanderado del PRD, presenta acusaciones de inaugurar obras inconclusas a escondidas, la silla rota, de realizar negocios turbios y actos de corrupción en su pésima administración en los que sus compañeros funcionarios participaron, estando consciente de ello, según las denuncias de Gerald Washington Herrera, coordinador de diputados del PRI en Tabasco. El Heraldo de Tabasco. Razón por la cual los ciudadanos tabasqueños realizaron protestas y bloqueos contra el exgobernador y el ahora presidente de México. En pocas palabras, como quien dice, Andrés Manuel le sacó la vuelta a las protestas de su gente, sus conciudadanos, sumidos en el desempleo y en pocas oportunidades de salir adelante. ¿Qué más sorpresas nos espera en este sexenio de la llamada Cuarta Transformación del 2018 al 2024? ¿Andrés Manuel acaso no nos va a defraudar? ¿No va a defraudar tampoco a sus creyentes que lo defienden de las críticas y de los desertores de Morena en la mayoría de las redes sociales? Sobre todo cuando defiende el Teletón en este año aún después de mostrarse en contra del fraude de exención de impuestos de la mafia del poder en 2014. AMLO representa en verdad un cambio y una transformación. No vaya a ser que el nuevo gobierno sea peor que el anterior. Si el presidente de México es tolerante con la crítica y la sátira política, así como con los memes y los vídeos en diferentes redes sociales, entonces habrá la libertad de prensa y de disentir prometidas en su campaña y en su toma de posesión, y ninguna de estas palabras será censurada. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale like. Comparte y suscríbete a mi canal para ver más vídeos sobre la Cuarta Transformación. Es gratis y voluntario. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte del gobierno de Andrés Manuel. Hasta entonces.